Hola, ¿qué tal, comunidad de CodeSol? Bienvenidos una vez más a una de las entrevistas que hacemos. El día de hoy tenemos invitado de lujo, Jorge Vargas, es el primer Java Champion que tenemos en el programa. Antes de empezar me gustaría darle un agradecimiento a Central Connectly o Central Bosch por darnos la bienvenida en sus instalaciones y poner el espacio para que podamos llevar esta entrevista cómodamente. Me gustaría comenzar dando una breve introducción de la carrera de Jorge Vargas, que si bien vamos a mencionar cosas que realmente es muy larga y muy destacada, entonces pues seguramente habrá por ahí cosas que nos faltan destacar, pero en resumen diríamos que Jorge Vargas es un Java Champion mexicano, actual CTO de Wix, consultor con más de 18 años de experiencia, conferencista internacional, líder de comunidad de Java Open Ciudad de México, y yo le agregaría que se relaciona con una de las implementaciones de un algoritmo más importante para lo que representó para Java un crecimiento muy importante, ¿no? Pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias, no, Carlos, pues aquí estamos, ¿no? Pues vamos a comenzar con la entrevista. La primera serie de preguntas son con respecto a tu experiencia. Si algo no te gusta, nos dices y por lo brincamos. Sí, en el live sí lo bastante. La primera es, ¿cómo es un día normal en la vida de Jorge Vargas? Pues yo creo que es un día complicado. Normalmente la mayoría de la gente me dice que porque no duermo, que si tengo insomnio, duermo un poco, la verdad es que siempre ando como corriendo, ¿no? La verdad es que trato de tener todo en orden. Tengo normalmente la costumbre de llegar a una hora relativamente temprana al trabajo y ver las organizaciones, las partes administrativas de lo que estoy llevando. Normalmente yo no puedo programar en la mañana, es muy difícil para mí. Yo me siento a programar después de la hora de comida más o menos, ¿no? En una época de mi vida yo programaba entre 6 de la tarde y 3, 4 de la mañana. Porque de día no puedo concentrar, entonces mis horas más productivas son en la noche, entonces normalmente es lo que hago. Yo en las mañanas veo cosas administrativas, contesto correos, veo los feeds de noticias. Entonces si alguien hiciera un análisis de mis redes, vería que en la mañana estoy activamente ahí viendo, colaborando y demás, y en las tardes pues ya me dedico a ver los temas de programación, porque todos los días trato de programar, ¿no? A pesar de que tengo actividades de arquitectura o que tengo algunos temas de realización de proyectos y demás, siempre tengo algo que programar y lo hago por las tardes, ¿no? Hasta ya un poco más tarde en la noche, cerca de 10 de la noche, donde ya dejo un ratito la compu, me desplazo y si hay algo pendiente, pues en la noche también sigo, porque ya me duermo entre 1 o 2 de la mañana. Wow, unos días muy ajetreados, ¿no? Sí, normalmente, y los disfruto, la verdad, digo, a veces sí acabo muy cansado, ¿no? Sí, claro, pero es lo que te gusta. Sí, exacto. Fíjate que también nos interesaba mucho saber, nosotros conocemos un poco tu trayectoria y sabemos que mayormente has programado con Java. Así es. ¿No? Pero sabemos que quizás no fue tu primer lenguaje. No, definitivamente no, porque yo empecé a programar antes de que quisiera Java. Entonces, definitivamente no fue así. Yo realmente empecé a programar ya en la época de la preparatoria, de bachillerato. Empecé a hacer algunas cosas raras con algunos lenguajes. De hecho, mi primer lenguaje que utilicé para hacer algo formal que me pagaban fue unas macros en Lotus 123. Okay. ¿No? Y fue pues por ahí de 1991, 92, más o menos. Ellos estaban haciendo. No digas eso porque eso me pega directo. Sí, porque yo estaba en bachillerato y empecé a desarrollar unas cosas en Lotus para una constructora. Desarrollamos un sistema ahí que calculaba costos unitarios. Y de ahí fue evolucionando hacia lenguajes muy básicos para mí. No era lo que sabía en ese momento mucho. Y fue evolucionando y realmente estuve el lado oscuro de la fuerza que yo llamo siempre, porque estuve trabajando con Visual Basic, ¿no? Con Visual Basic durante varios años, más o menos hasta el 98, más o menos el 98, que dejé de programar un poco y me fui adentrando sin querer al mundo Java y ya salté a Java en 99 prácticamente, ¿no? Ya voy para 20 años de estar programando en Java, pero sí, durante cerca de 8 años estuve programando en Clipper, en Base, en Visual Basic for Applications. Lo que ibas teniendo, ¿no?
disponible. Sí, de hecho, pues mira, en la época de 94, 98, pues las aplicaciones no había muchas alternativas. Java, aunque había nacido ya por ahí en el 96, pues no se popularizaba, muchos dudábamos de sus capacidades, las cosas se hacían en C, se hacían en C++, pero se hacían en Power Builder, se hacían en Delphi, se hacían en Visual Basic, y nacía apenas el tema de las arquitecturas a 3 capas. Okay. Porque teníamos arquitecturas a 2 capas y toda la lógica estaba en el cliente. Por eso es que Visual Basic tenía una actividad sumamente preponderante, porque los sistemas operativos en las PCs pues eran Windows, no había otra cosa. Estamos hablando de un Windows 3, un Windows 3.10, 95, ¿no? Sí, 98, pero pues eso es lo que se hacía. No existía el mundo web como tal. Okay, claro. De hecho, la web era como algo muy raro. Utilizábamos Bulletin Board Systems para comunicarnos a través de ciertas cosas. Nos comunicábamos con modems, entonces, pues como que era la evolución natural, ¿no? Hacías cosas muy backend, tipo C, Fortran, algunos de tus lenguajes, o hacías cosas de front, en donde si usabas un mecanismo de 4G en la base de datos, utilizabas programación de standalone, como en Power Builder, Delphi, Visual Force Pro, Visual Basic, etc. Ok. Y terminaste quedándote con Java. Entonces, ¿cuáles fueron las capacidades o características que proactivamente decidiste que ese lenguaje era suficiente para lo que estabas construyendo? Pues mira, más que suficiente, fue como un tema que se fue dando paso a paso. Cuando yo empecé a ver las cosas de Java por ahí del 99, que trabajé yo en Intebrand, me encontré con el que siempre digo que es como mi mentor, porque me ha ayudado mucho a entender las cosas de sistemas de Java, que es otro de Java Champions, Gerardo Miller. Y Gerardo me conllevó a un mundo en donde me enseñó lo que el lenguaje tenía y ofrecía. Siendo que él, como un típico programador de videojuegos y demás, tenía ciertas predilecciones sobre otros lenguajes, sobre C, C++, tenía manejo correcto de Lisp, de C, lenguajes que incluso poca gente utilizaba en ese momento y ahora igual tampoco se usa. Y me fue adentrando, o sea, fuimos por el camino de standalone, hacíamos aplicaciones gráficas, luego pasamos a aplicaciones móviles, y para los incipientes 2000, 2002, pues era un poquito extraño porque solamente había teléfonos features de Java. Entonces, cuando me di cuenta, ya andaba yo en el mundo web. Okay. Cuando me di cuenta, ya estaba yo capacitando sobre Java y no me ha permitido alejarme, no porque no quiera o sí, sino como que es un camino correcto. Yo siempre digo a todos, yo creo que Java es una opción correcta. No es la mejor opción ni la única. O sea, realmente el mejor lenguaje para resolver un problema es el que se adapta a esa solución. Afortunadamente Java se adapta a todo, o sea, 90% de todas las soluciones. Digan lo que digan, que si este lenguaje, que si el otro, que si un dialecto de Java. O sea, al final es qué tanto te acomodas con el lenguaje, qué tanto lo explotas y siempre descubres cosas nuevas. Entonces, como que he ido caminando, he hecho cosas a lo largo de estos años, unas cosas en Lisp, unas cosas en Python, he regresado algunas veces un poquito a .NET y de alguna manera pues ahí vamos, ¿no? Pero sigo pensando que Java tiene para rato. Y hay mucho que aprender todavía. Sí, claro. Y en ese sentido también alguna vez platicábamos y me comentabas que tú tienes cierta, pues no sé cómo decirlo, cierta preferencia o que prefieres usar Java Enterprise contra Spring en la mayoría de los casos. Y me gustaría que nos hablaras, pues... Claro, algunos van a evitar los tomates en este momento, pero mira, el tema que nació es de cuando nos enfrentamos al problema de los CJBs que no funcionaban en sus primeras versiones de Java a principios de los 2000. Pues nuestra solución fue utilizar lo que estaba a la mano, ¿no? Sí. Construir a mano algunos componentes que permitieran hacer lo que se necesitaba, construir pools, sincronizar ejecutores, etc. Y como que encontrábamos un camino natural de poder hacerlo de manera más simple. Y al final, cuando tú haces un sistema, mientras menos capas tengas, pues va a ser más rápido, toda la capa suma. Sí. No importa qué tan bueno esté construido, si funciona o no. Si tienes una capa, pues va a sumar porque al menos pues, estás consumiendo ciclos de C2, etc. Entonces, fuimos avanzando y en el camino pues, nos encontrábamos con la disyuntiva de que lo hacías a mano o probablemente con el incipiente Spring de ese momento. Entonces,
¿qué sucedía? Que en algunas pruebas y en algunas cosas que estuvimos desarrollando, nos percatamos que hacerlo sin sprint era mucho más rápido. Además, tenías que sumar un conocimiento extra al programador. Claro. ¿No? Porque si al final del día tú tenías o habías aprendido el estándar y de repente utilizabas sprint, pues esta suma de conocimientos o te llevaba más tiempo o te volvía menos especialista. Es un tema claro, porque si tú al final dices yo sé A y yo sé B, pues eres menos especialista que si fueras puro A o si fueras puro B. Okay. Entonces era más fácil enseñarle a todos la base, que siempre es importante conocer, y después enseñarle algo más y iba a reducir el tiempo de aprendizaje. Obviamente empezó a agarrar mucha fuerza sprint, muchísima fuerza, porque resolvía problemas que no se resolvían tan fáciles dentro del estándar. Justo cuando estaba esta disyuntiva de que probablemente ganaba el mercado en su manera de implementación, la gente de SOC se puso las pilas y resolvió todos los problemas que teníamos en el estándar, implementó todo lo que hacía el otro y demás. Toda la gente dice, es que se lo copió, claro, o sea, todos sabemos, no es un secreto oculto. O sea, contrató a los mejores ingenieros que pudo encontrar, gente que estaba haciendo en su momento Spring, gente que estaba haciendo Hibernate y otras tecnologías, se las llevó, corrigió lo que hizo y lo implementó. Entonces, si antes era una decisión de puedo mejorar el desarrollo, pero no el performance, ahora no mejoro el desarrollo, no mejoro el performance, lo hago con estándar, ¿para qué aprendo algo extra? Y de hecho, la prueba de eso es lo mismo que ha hecho Pivotal hasta el momento, porque Pivotal ya no habla de Spring Core, empieza a olvidar Spring Core, ¿no? Lo que está hablando ahorita es, tienes que hacer Spring para que utilices Spring Boot y te vayas al mundo de los microservicios. Y entonces yo diría, bueno, si hubiera sido esas ventajas que defendías desde el principio, ¿por qué no continúo defendiendo, implementando y incrementando todas las funcionalidades que tenía Spring Core? Y las evoluciona a lo mejor. Es que ya no hay algo mejor. La evolución natural que lo tienes hacia Spring Boot. Claro. Entonces, de alguna manera es eso. No es que sea malo, no, Spring Core es muy bueno, funciona, pero requería mayores conocimientos, requería más capas y no era tan eficiente al final para lo que creo que importa. No, un framework no debe de facilitar la vida del desarrollador, realmente debería de facilitar o incrementar el performance de las aplicaciones. Y obviamente aquí seguramente muchos te van a tirar a la lona desde la tercera cuerda y van a decir, no, es que no estoy de acuerdo, pero incluso hicimos un panel hace 2 años en la UNAM y pues no hubo mucho que defender, o sea, la gente que está defendiendo... Realmente entonces la parte que habría que defender es como la facilidad de autoconfiguración que ofrece Spring Boot o con a lo mejor ya carta ya ni eso. No, bueno, Spring Boot ya es otro animal, o sea, ya realmente es otra cosa que está funcionando ahí y que ofrece una alternativa eficiente para empezar a implementar microservicios. Eso sí es Spring Boot y es una buena alternativa. O sea, ahorita, si quieres ver el mundo de microservicios, están las incipientes microprofiles de algunas empresas, está Spring Boot de Pivotal y está toda la infraestructura que te ofrece construir cosas como SSS en Netflix. O sea, sí, ya está jugando. E incluso Spring permite integrar muchas de esas cosas, ¿no? Sí, porque tiene que sumarse su Spring Cloud hacia todas las tecnologías que están relacionadas, porque ya no puede construir todo ese mundo de herramientas por sí mismo. Entonces, pero el Spring Core que mucha gente dice es que el que no defendía, es el que se está moviendo de alguna manera. Está integrado dentro de Spring Boot y lo utilizas, pero ya no hay una ventaja competitiva en cómo mapeas objetos, cómo genera, por ejemplo, algunos componentes en su gran famosa control de inversión, etcétera. Todo lo puedes hacer con estándar. Okay. Entonces, comparativamente dices, ¿por dónde me voy? Yo les he dicho, por lo que sepas. Okay. Y si no sabes nada, entra por el estándar, porque vas a necesitar saber menos cosas. Claro. Que si entraras por allá. Porque si entraras por Spring, el tema es que no vas a aprender Java, vas a aprender Spring. Digo, la intención no es adentrarnos tanto en un solo tema, porque tenemos mucho que preguntar. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué opinas en cuanto a que el estándar de la industria en cuanto a microservicios está usando Spring Boot? O sea, ya ahí no es tanto un tema de quién es mejor, es de que es que me lo están pidiendo de entrada, ¿no? O sea, bueno, pero no hay un estándar de microservicio actual. O sea, los microservicios son todavía muy incipientes. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que he visto es que la mayor parte de la industria para construir microservicios, sea un startup, sea a veces un corporativo, una empresa mediana, están usando Spring Boot en su mayoría. Entonces, en ese sentido, como que a lo mejor, al menos eso puede ir aventando a los programadores un poco para allá. No, lo que pasa es que el mundo de Spring era muy amplio, muy grande.
Entonces la gente oye Spring Boot, oye Spring. Tú sabes Spring, sí, entonces vete a Spring Boot. Okay. Entonces de alguna manera ha jalado ese gran número de programas. Había muchos programadores en Spring Core. Y entonces sí, entonces, pero está toda la masa de programadores se fueron hacia Java. Está revolucionando la industria, o sea, porque realmente implementaciones de microservicios reales, poca gente tiene. O sea, de hecho, si revisas casos de éxito que hayan en el mercado, en donde tengan arquitecturas real y correctamente implementadas, debe haber muchas, pero muchas no significa que sean miles. Sí, claro. Y lo que decía es que también a veces no es necesario. Así es. En algunos casos. No, de hecho, ahorita estaba yo platicando con una gente que estábamos capacitando al respecto de cómo analizar que realmente requieres una infraestructura de microservicios, porque no es algo que sea totalmente inerte, que agarro, la desarrollo ahorita y la implemento mañana. Hay cosas que ni la gente sabe hacer, hay gente que está agarrando, lee un white paper y dice, pues mira, monto esto y al rato se la lleve todo el tiempo aquí en, ¿cómo se llama? En Stack Overflow, viendo cómo se configura y tratando de... dejas el código legado muy difícil de mantener. Deja el código legado, dejas mucho código. Yo decía, una aplicación monolítica que tenga 30 servicios de exposición, técnicamente tendrías que generar 30 proyectos. Claro. Con 30 bases, ¿no? Con 30 bases. O 100, como dices en tu código. Digo, las que sean. Y luego el problema es que cómo vas a administrar. Si no puedes actualmente administrar 5, 10, 20 instancias de application servers, pues cómo van a administrar todo eso. Entonces la gente diría, para eso están las otras cosas que no sabemos usar todavía. Okay. Y que están en desarrollo. ¿Funcionan? Claro. Okay. Hay grandes muestras. ¿Se necesitan? Sí, claro. Pero realmente quien lo necesite tiene que sustentar por qué voy a usar una arquitectura de microservicios y si realmente es una arquitectura de microservicios o es simulado. Okay. Yo el otro día le enseñaba a alguien unos proyectos que decían, estos son microservicios, porque les demostraba que cumplían con la granularidad, se deployaban en instancias que corrían en contenedores, bla, bla, bla. Pero dije, bueno, la verdad es que los engañé porque pues es un monolítico chiquito que deployo en un microprofile, ¿no? Entonces, pues no estoy construyendo un microservicio. Entonces, pareciera, y te lo podría yo vender, si eres alguien que no lo conoce, diría, pues sí, cumple con todas las características y se hace, ¿no? Sí. Pues es un tema de debate muy interesante, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor después hacemos un panel o algo así para agarrarnos a los... Sí. Oye, como el siguiente bloque de preguntas que te queremos hacer es sobre Java Champions y un poco de comunidades. Entonces, primeramente nos gustaría que, pues, viniendo de un Java Champion, nos platiques de qué se trata el programa. Bueno, este programa es un programa heredado que tiene Oracle de Sun. Cuando en aquellos entonces, por ahí de 2004, 2005, pues Java ya estaba tomando mucha fuerza, requería como toda nueva tecnología impulsada por una gran empresa, en este caso hablando de gran empresa no por su calidad sino por su tamaño, que al final considero que sí era una gran empresa en cuanto a su calidad en general, pero pues era una empresa que tenía mucha estructura, que quería pues generar la extensión de la utilización de Java. Ellos tenían algunos mecanismos de monetización que estaban basados en que mientras más lo usaran generaría más negocio, ¿no? Entonces pues era importante. Había unos programas, por ejemplo, que se llamaban los evangelizadores, ¿no? Los evangelistas. Tú hacías alguna petición a Sun y traía gente, principalmente de Estados Unidos, o traía gente de Latinoamérica y Europa, que te daba charlas, ¿no? Entonces, luego la gente se espantó con el término, le cambiaron y ahora son advocates, y hay otros términos por ahí, embajadores y por ese estilo. Pero pues a mí me gustaba porque venían a evangelizar, venían a proporcionarte información para poder dedicarte a cambiar tu perspectiva, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Entonces, a la par, Sun estaba tomando algunos rumbos. Yo creo que a lo mejor no sé si pensaba en la venta o no, era muy temprano, en 2009-2010. Pero, por ejemplo, empezaba a colocar ya cosas en open source, ¿no? Empezaba a vislumbrar que tenía que no ser juez y parte. Entonces, por esas fechas también genera el JCP, ¿no? El órgano regidor de las especificaciones de Java, y entonces deciden que debería de tener gente que sirviera como un balance entre la empresa, la tecnología y las comunidades. Entonces genera un programa Java Champions en donde la idea o el objetivo de nosotros era localizar gente que estuviera dedicada y comprometida al uso de Java, no a defender a Sun, no a defender a una persona o a una tecnología por defenderla, sino
como que preservar que esta tecnología fuera de la forma más agnóstica posible y avanzando, creciendo. Obviamente había un beneficio directo a Son y de esta manera nosotros nos reunieron, ¿no? Reunieron al principio un grupo de lo que llaman los Java Champions fundadores. Uno de ellos es Gerardo Villar y hay otros cerca de 15 más o menos que pueden ser, en donde los eligieron obviamente la empresa y formaron pues, este grupo, ¿no? Nuestra misión es vigilar que la tecnología se desarrolle de forma correcta, que podamos seguir propagando sus ventajas, que podamos criticar incluso las malas opciones. Una de las cláusulas que tenías es que no podías trabajar en Sun y ahora en Oracle para que seas Java Champion, claro, porque entras en un conflicto de intereses. O sea, al final, pues parecía que siempre ibas a defender a Sun o a Oracle, pero pues a lo mejor si le hacían algo mal, pues no podías atacarlos porque pues, te iban a correr o te iban a sancionar. Entonces, la gente que incluso que es Java Champion entra a trabajar a Oracle, suspende su estatus temporal como Java Champion, ¿no? O sea, porque nuestra misión es, nosotros debemos de criticar, y no criticar por criticar, sino realmente criticar todas las decisiones que se tomaban alrededor del mundo Java, ¿no? Ahora, pues de alguna manera algunos confunden que si unos creen que somos los que más sabemos de Java, pues la verdad es que no podemos saber eso. No hay algo en el mundo que te pueda decir quién es el que más sabe de Java, ¿no? Sí, claro. Porque además sería muy, dependiendo de a qué te quieras enfocar, a lo mejor alguien hace Java backend muy bien o alguien hace Java. Claro, por ejemplo, hay Java Champions que están enfocados 100% a Java FX. Claro. Su campo de trabajo es ese. Sí. ¿No? Pero entonces el resumen casi es que pues somos personas que hemos dedicado el tiempo a hacer proyectos open source, que nos dedicamos a hacer cosas en tecnología Java, que hemos participado y fomentado las comunidades alrededor de Java y que estamos pendientes de lo que está sucediendo para ayudar, fomentar o criticar esos cambios, ¿no? Claro. Es como que un resumen general de lo que somos. Ahora el proceso es distinto, somos un proceso semi-autónomo porque aunque nos ayudan en la dirección gente de Oracle, nosotros tomamos la decisión de votación, proponemos los nuevos miembros, revisamos las cosas, tenemos algunas reuniones remotas, nos reunimos cada año en el ámbito de lo que era Java One, el Oracle Code, entonces pues ya somos una entidad que vive, ¿no? Claro. No tenemos así como, obviamente no tenemos un salario, no tenemos una retribución de ninguna naturaleza, a veces nos consiguen un poquito, pero bueno. Creo que precisamente no nos pueden consentir demasiado, claro, porque pues pareciera que si nadie te va a tratar para meterte bien. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿cómo fue tu camino para poder llegar a ser Java Champion o incluso ser propuesto? Pues el tema es que había una comunidad muy incipiente en general en el mundo y en México teníamos en esos entonces una comunidad muy grande, ¿no? Muy grande, llegamos a tener cerca de 5,000 miembros. Por ahí es más grande que de la mayoría de los meetups en día. Sí, pero obviamente era una comunidad como cualquier otra, ¿no? El 10% es activo, de ese 10% la mitad participa directamente físicamente y la otra mitad no. Entonces, pues teníamos cerca de 200. Pero teníamos reuniones que se hacían en la Ciudad de México con participación entre 200 y 300 personas. Wow. Pizza, ya sabes, la pizza, la chela gratis. Teníamos formatos, por ejemplo, en la Ciudad de México, teníamos una charla, un comercial 5 minutos, otra charla y un networking, ¿no? En un hotel céntrico, se hacía padre. Promovimos, por ejemplo, antes de eso, estuve trabajando con Sun para traer a México. Trajeron el Sun Tech Days, que era un evento muy grande. En el primer evento tuvieron como 3,300 personas. ¿En México? Ajá. Wow, eso además, tienen que saber los organizadores. Y además nos regalaban las mochilas, el lunch, estaba muy chévere, era gratuito, ¿no? Y obviamente venían los evangelistas, ¿no? Y eso me conocías a los evangelistas. Y entonces yo, por ejemplo, les ayudé a hacer el segundo Sun Tech Day en México. Ya tuvimos ahí un poquito menos, tuvimos como 3,100. Ah, bueno. ¿No? Hicimos, por ejemplo, un Java Day en el centro Banamex, con una asistencia como de 500, 600 personas. Wow. Al siguiente año, y participaba lo que hicimos un comité extraño que se llamaba Comunidad Java México. Teníamos una especie de board que nos reuníamos en las instalaciones de Sun, éramos 20 personas. Ese era un desastre a veces porque no te podías poner de acuerdo con tantas personas, y pues veíamos qué hacíamos, ¿no? Y de hecho el apoyo de Sun nos pagaba las personas que organizaban el evento, ¿no? Y nosotros teníamos que conseguir los patrocinadores, ¿no? Y hacer todo. Entonces estaba yo trabajando en eso. Trabajé en algunos proyectos open source, todos hechos en Java. Tengo un proyecto por ahí muy divertido con Elmer Gardoño y Gerardo Villar,
para una consola de videojuegos, una emulación de consola de videojuegos con un lenguaje de scripting, todo escrito en Java, en una consola de 8 bits. Estuvimos trabajando en un proyecto que siempre quiso hacer Grabo, que era un renderizador que cumplía con Renderman, que es justo, la especificación de justo estoy si quieres, bueno, nos hablas así un poco más particularmente de ese proyecto. Ya. Entonces, bueno, ese es el resumen. Entonces, pues para esos ayeres yo era una de las personas más activas, claro, no solamente en México, sino en el mundo de las comunidades. De hecho, estuvo a mi cargo durante unos meses el proyecto de traducción del Codeca 6 del inglés al español. Entonces lo estuvimos traduciendo y haciendo esto. Entonces, pues me movía, iba a Java, etc. Entonces, alguien por ahí me propuso y aceptaron la propuesta en el 2007, ¿no? Febrero de 2007. Entonces, ya tenemos ahí. Ya un ratito ahí siendo ya chico. Sí, me decías que querías saber más ¿cómo es? De Juniorman. Sí, te decía que Grabo tenía siempre unas predilecciones y tiene actualmente, estaba desarrollando muchos videojuegos. Y entonces todo lo que eran gráficas y demás así. Entonces él nos platica a Elmer Garduño y a mí que pues tenía la idea de hacer un programa que pudiera tomar la especificación de Renderman, que es la especificación que tenía Pixar para poder renderizar sus películas, todo su material gráfico. Entonces en un texto descriptivo te establecía la geometría y cada uno de los atributos que podía tener la iluminación, los reflejos y demás. Y ese texto lo tienes que leer, lo tenías que compilar para poder producir una imagen. Entonces, uno de los pocos softwares que existían en ese momento, además solamente el software que tenía Pixar, se llamaba QSys y estaba escrito en C++. Entonces ya Gerardo decía, no, pues hay que hacer un Java, vamos a intentarlo. Y pues bueno, a través de los clubes de Toby que teníamos los martes, nos reuníamos los martes como a las 7 de la noche o por ahí, pues terminábamos 4 o 5 de la mañana y estábamos programando, haciendo. Yo aprendí mucho, me acuerdo, porque había que aplicar aquellas cosas de matemáticas que crees que en la escuela que no te vas a usar, ¿no? Claro. O sea, tenías que hacer derivaciones o integraciones numéricas, tenías que agarrar un libro de 1000 páginas matemáticas para poder ejecutar una parte de ver cómo había la oclusión de luz en un elemento, etc. Entonces avanzamos mucho, nos sirvió para aprender demasiado acerca de gráficas y sobre todo lo interesante es que pudimos demostrar que Java no era lento, porque nosotros podíamos hacer un render de una imagen con mejor calidad que está escrito en C++, y es donde siempre les he dicho a todos, realmente el lenguaje no es el problema, es el programador. Y entonces aquí le dedicábamos muchas horas para hacer código eficiente, porque eran programas que generaban millones de objetos por segundo, porque había que generar vectores, había que generar puntos y hacer una serie de cálculos con todos ellos para poder generar una imagen de alta resolución. Una imagen se renderizaba en varias horas. Claro. Entonces imagínate hacer un corto, o sea, es un trabajo. En ese entonces decía Pixar que tenía 200 servidores renderizando, y una película se tardaba, no recuerdo bien, pero eran 2 o 3 meses de renderizamiento. De puro ya grabada. Así es, y pues había que ver si algo me quedó. Entonces, fue un proyecto muy interesante, ahí anda todavía, lo pueden descargar, lo pueden jugar. Obviamente tienen que entender un poquito cómo es la especificación de Renderman, pero es divertido y ahí sí, no, y además un poco puso tanto a Java en ese sentido como competidor, como a México en cuanto a los programadores, creo yo, ¿no? Pues porque demostramos que realmente utilizando correctamente Java se podían hacer cosas interesantes. De hecho, la consola esa que te decía que se llama Simple J era algo que siempre quisimos hacer y que ayudaba a enseñar a programar, porque nosotros siempre creíamos que no había una deficiencia en cómo la gente aprendía a programar, y queríamos que los chicos, literal con el gancho de querer aprender a programar haciendo videojuegos, se pudieran acercar al mundo de la programación. Claro. Entonces era algo que estaba escrito en Java, pero la gente no programaba en Java. Claro. Programaba en un lenguaje que se había diseñado para poder generar eso. Entonces cualquier cosa que pudieras haber jugado en un Nintendo de 8 bits, lo podías desarrollar en Simple J. ¿No? Entonces sí, y pues obviamente sí, nos trajo algunos reconocimientos. A Jess Dodge, por ejemplo, le pareció bastante bueno ¿cómo se llama? La palabra, Juniorman. Le pareció muy interesante porque le mandó Gerardo algunos posts y nos parece. ¡Wow! ¿Qué pasa? Sí, fue muy interesante. La verdad es que ahí aprendí muchísimo. La satisfacción. Sí, claro, porque tienes un proyecto que funciona, que está ahí. De hecho, ya más adelante, por ejemplo, en el caso de
Juniorman pues quedaron en los renders, en implementar casi toda la especificación, nos faltó un poco. Y como empezamos el otro proyecto de SimpleJ, pues Gerardo escribió un libro, entonces el libro traía la distribución. Y muy divertido. En algunas partes, en muchas universidades de México y el mundo utilizaban SimpleJ para poder enseñar trabajo. Sí, entonces no, estuvo divertido. Realmente es como el esfuerzo, ¿no? Consolidar un proyecto. Sí, y además muy naciente, porque estamos hablando que debe haber sido entre el 2002 y el 2006 más o menos. Ok. 2007. Una vez siendo Java Champion, te comienzan a invitar a diferentes partes del mundo a que des una charla o a que des una conferencia. Y nos gustaría también que nos platicaras un poco de cómo ha sido esta experiencia pues, internacional, ¿no? En este diferente tipo de conferencias. Fíjate que es interesante porque cuando vas a otro lado, aprendes muchas cosas, no solamente obviamente la cultura del lugar, sino que la gente se acerca a ti con las ideas acerca de lo que es y lo que no es programar. Y en este caso en un lenguaje común, que es Java, ¿no? Aprendes que en ocasiones tú te quejas todo el tiempo de cómo se programa en México, ¿no? O sea, dices, es que no saben. Y hay lugares donde programan peor, hay lugares donde programan mejor, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, los niveles son diferentes, los estilos, las herramientas. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Normalmente yo siempre trato de que mis charlas dejen realmente una semilla de cambio, una semilla de conocimiento para que esto produzca algo más, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, cuando escuché a algunos de los evangelistas de Son, pues generaban algunos cambios en mí, es lo que intento, porque a mí me genera eso. O sea, porque el momento que cuando vas a otro país, otra ciudad, y se acerca un estudiante, se acerca un profesor, o se acerca un empresario o un desarrollador, y hablan contigo y platican, oye, es que fíjate que yo hago esto, y de repente te encuentras, no sé, yo recuerdo muchísimo un chico aquí en México, en el Instituto Tecnológico de Apan Hidalgo, que el chico era un genio y hacía cosas impresionantes, y lo que más me sorprendió, y que yo siempre le he reconocido a este amigo, la verdad que yo olvidé el nombre de muchos años, tenía que hacer 2 horas y media de camino de su casa a la escuela en un trayecto y de regreso. Y a veces tenía que caminar kilómetros porque no alcanzaba el transporte y cosas así. El chico ese trabaja en el extranjero, ¿no? Actualmente terminó la carrera de Ibarro, pero era un genio. Entonces así encuentras esas grandes luminarias que te vienen siendo luminarias en el sentido estricto de que no tengan un renombre quizá internacional o nacional, claro, pero son luminarias porque te enriquecen con conocimiento. Entonces eso es lo que yo trato de hacer, ir a esos lugares y además de intercambiar para mí, intercambiar para ellos, decir, oye, se puede hacer esto, no olviden esto, dar los tips, porque ir a enseñar tecnología no es tan útil. O sea, no les voy a dar una clase de Java, no les voy a dar una clase de cómo crear una clase o cómo implementar una tecnología, porque eso lo podrían leer en casi cualquier lado. Claro. Yo creo que es desde nuestra perspectiva y desde mi perspectiva de trabajo, cómo puede ayudarnos en una tecnología, cuál es un camino para seguir algo, y incluso algunos tips de lo que normalmente deben y no deben de hacer. Pero a mí me gustaba mucho con los chicos de las universidades para decirles, si ustedes salen de la escuela y no han trabajado, tienen un problema, ¿no? O hacer una guía de cómo presentarse, de cómo estudiar, de cómo no desesperarse y andar cambiando de tecnología cada 3 semanas, ¿no? Sino especializarse para generar experiencia, porque pues, de la mano de la experiencia queremos mayores retos y mayor dinero. Claro. Entonces, si no te especializas y te concentras en algo, pues pierdes foco y al rato ya no sabes si estás ganando dinero por suerte o sabes mucho porque le echas muchas ganas pero no ganas nada y se vuelve un caos. Y al final es frustración. Y pues no, un programador frustrado, no sé, necesita tener una motivación interna, claro, para poder crear, porque al final creamos. Tampoco me creo eso de que seamos artesanos. No, la verdad es que no creamos arte ni nada, simplemente somos gente que tenemos una buena capacidad de abstracción. Normalmente no tenemos vida propia y le echamos muchas ganas para todo eso, ¿no? Claro. Porque siempre requiere tiempo. Sí, hay que básicamente se enfoca a pues, recomendaciones, ¿no? Que tú harías justamente, ¿no? Creo que a eso íbamos. Entonces la primera es, ¿qué recomendarías a los jóvenes enfocarse si en Java o en algún otro lenguaje o en algún otro framework? Pues mira, el tema es que no tendrías por qué no enfocarte en Java. Entonces tenemos una discusión acerca, hay gente que dice, no, es que es un error que el primer lenguaje de programación que te enseñen en la universidad sea Java. Pero casualmente el mismo número de personas dicen lo contrario. Entonces,
Yo creo que lo que sí es un error es que te traten de enseñar un lenguaje de programación con el tiempo insuficiente y sin haberte preparado para desarrollar la lógica y la algoritmia que necesitas para resolver el problema. O sea, la gente sigue programando, mucha gente, en donde no ha entendido el problema cuando quiere resolverlo, cuando no ha entendido la especificación cuando quiere implementarlo, o cuando ni tan siquiera le ha quedado claro ese caso de uso, esa historia de usuario y cómo transformarlo en una línea de código. Y ese no es el problema del lenguaje. O sea, porque el lenguaje no te va a hacer ni mejor ni peor programador, sino es la experiencia de estar codificando. Claro. Y obviamente pues podemos agarrar aquel árbol de tipos de lenguajes, digas, los lenguajes imperativos, los lenguajes funcionales. Yo lo que estaba platicando hace poquito, tuvimos una especie de guerra de lenguajes. ¿Ah, sí? Sí, en la Ciudad de México, organizado por la doctora Octava. Y entonces, en donde pues la conclusión es que todos me quisieron dar de palos, pero algo que yo reconozco es que los mejores lenguajes se utilizan en proyectos de investigación. Porque son tan difíciles, tan complejos o tan de uso específico que no lo puedes usar en la vida diaria. Okay. Y entonces, yo siempre he dicho, ¿qué debes de saber? Debes saber hacer programación funcional y debes de saber hacer programación imperativa. ¿Qué lenguaje debes de utilizar? El que te quede a la mano, con el que te sientas cómodo probablemente, o con el que vayas a usar. Muchos dirían, bueno, si no saben nada, ¿con cuál se siente cómodo? Pues con el que más sepan alrededor. O sea, porque si agarras el lenguaje Timbuktu, de Timbuktu, que nomás lo saben 3 personas en el mundo, pues el día que te atoras, pues ya listo, ya no sabes qué hacer. Pero en cambio, si dices, bueno, todos mis amigos saben Java, pues Java es un buen lenguaje para poder reforzar tus conocimientos de programación. Porque digo, al final el lenguaje por sí mismo lo aprendes rápido. Si sabes Java, sabes C#, ¿no? Si sabes Python, pues tienes una lógica que no se parece a otros, pero te hace una formalidad al momento de escribir. O sea, el lenguaje no es como que lo que te va a formar. Yo diría, tienes que aprender Java así. Java es un buen lenguaje, se puede utilizar en muchos ámbitos, en muchas resoluciones. Está bien pagado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo creo que deberías de hacer algo en C, ¿no? Probar esas miles de perderte en los punteros, de tener cordón, ¿no? Y debes saber un lenguaje funcional, el que te acomode más. ¿Cómo Scala? Probablemente, o desde un Elixir o el mismo Lisp, ¿no? Algo no, para que también tu mente tenga la capacidad de distinguir cuál es el paradigma que debes utilizar para resolver un problema. Okay. Y ya de ahí tienes que tomar la decisión de especializarte. Porque yo he dicho, si te vuelves políglota, tan políglota, no puedes especializarte en ninguno de ellos y vas a escribir mal, no importa el lenguaje, y lo vas a quemar y vas a decir que la culpa es el lenguaje, que es malo. Yo he oído muchas personas por ahí que se la pasan criticando en un lenguaje y otro, y la verdad es que el problema es que son ellos, ¿no? O sea, es el lenguaje, ¿no? Entonces dices, oye, espérate, pues es que realmente enfócate a perfeccionar tu lenguaje y hacerlo. Es como si tú estás aprendiendo inglés, llevas 6 meses y de repente voy a aprender francés. 6 meses, voy a aprender italiano. Entonces ahora tú dices que hablas 8 idiomas, pero no hablas ninguno. O sea, lo entiendes y medio te defiendes. Pero bueno, una cosa es que dijeras, me sigo la ruta hasta convertirme casi en una certificación native speaker de un idioma y luego me voy a otro. Pues a lo mejor, ¿qué va a pasar? Pues pasaron 8 años. 9 años y tú te volviste a lo mejor un speaker de 1, 2, 3 lenguajes de habla. Pues lo mismo sucede con los lenguajes de programación. No te puedes volver experto si no llevas 10.000 horas de vuelos. O sea, si no te das unas 10.000 horas de estar programando, del que sea, pues no lo vas a hacer. Entonces yo diría, si hay que aprender Java, si hay que aprender Python, y funcional. Y darse unos cuantos toques con C. Claro. Ok, entonces, es una muy buena recomendación. La siguiente es, sabemos que actualmente pues están retomando la comunidad Java en Ciudad de México y hemos visto que cada vez toma más fuerza. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a las personas en cualquier ciudad de México o Latinoamérica para poder crecer el ecosistema de la comunidad de Java y Spring? Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, Spring es Java. Por eso aceptamos a su no, mira, yo creo que una de las principales recomendaciones en llevar una comunidad y apoyarla se llama tolerancia a la frustración y paciencia, ¿no? Porque muchas veces somos gente que queremos que todo sea fácil y rápido. En general, unos quieren fácil y rápido aprender, otros quieren fácil y rápido tener muchos eventos,
nosotros quisiéramos tener miles de personas en nuestros eventos, y quisiéramos tener mucho dinero en los patrocinios para poder hacer todo lo anterior. Esto no sucede por muchas situaciones sociales, culturales. Yo creo que lo que hay que hacer es no olvidar que las comunidades tienen ciclos. Las comunidades nacen, toman una fuerza sumamente grande si están bien llevadas y tienden a minimizar o a desaparecer y renacer si es el caso. Es un ciclo natural de las comunidades, de cualquier organización humana, no solamente comunidades de tecnología. Ahora, pensando que somos bichos raros de tecnología, en donde no nos gusta vernos las caras, donde a veces no nos gusta convivir demasiado, pues es todavía un mayor reto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar ahí en el intento, no frustrarse pensando que en el Meetup llegaron 5 personas, a lo mejor en el siguiente van a llegar 50. Tratar de seguir impulsando y tratar de acercarse con todo el mundo, seguir platicando, a llegarse de diferentes especialidades. ¿Qué pasa? Es el típico como cuando sales con tus amigos de la universidad. Tú estudias la carrera técnica, te juntas con 5 y prestas una empresa. Sí, pero ¿quién sabe administrar? ¿Quién sabe diseño? ¿Quién sabe contabilidad? Nadie, todos son técnicos. Entonces no te tienes que juntar con todos los mismos, sino con diferentes especialidades. Lo que hemos estado haciendo ahorita con Java porque ahora sí ya está naciendo, después de un par de años de intentos, es juntar gente en mercadotecnia, juntar gente de relaciones públicas, el poder publicitarnos en redes sociales, el poder ejercer ese poder de comunicar de forma síncrona, asíncrona, el generar en este caso 2 formatos, pequeños reuniones y grandes eventos, y siempre estar invitando a la gente, ¿no? Con respeto. Hay comunidades donde el respeto no existe o no es un código, y creo que eso debe ser importante, porque tanto sabe el que no sabe como el que sabe mucho, literal, porque siempre hay donde aprender. Entonces yo creo que esa es una manera de hacerlo, tener calma, de tratar de generar. Ahorita yo estoy buscando como que toda esa gente que tiene esa chispa para que esté ahí enfrente y que además no sea además de mi sola cara, pues que también mucha gente vaya desarrollando. Muchos de ellos se van a ir algún día, pero debe haber la capacidad de que ya todos ellos generaron a los nuevos, y son comunidades que se tienen que refrescar. Entonces una comunidad de tecnología no es la misma por siempre, porque si no es el grupo de cuates, ¿no? Y eso tampoco sirve mucho, ¿no? Es un buen punto. La última pregunta con respecto a las recomendaciones es, pues ya mencionabas, ¿no?, que has dado conferencias en diferentes partes del mundo, y tú nos diste un par de conferencias aquí en Java Dev Day. Entonces, ¿cuáles son como las 3, 5 cosas que tú dirías así para dar una buena charla de tecnología? Bueno, yo creo que primero tienes que preparar el tema. Puedes dar una buena charla sin ser el experto, pero no la puedes dar sin haberlo preparado. A veces hay gente que no respeta a su público y cree que sabe mucho y no la prepara. Entonces, no, tienes que hacer un buen speech, tienes que escribirlo, tienes que ensayarlo, tienes que generar una presentación que te apoye, no que sea el contenido, ni tampoco que sea así como si nada, porque la gente tiene que tener una correlación entre lo que escucha de él y está entendiendo. Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo, obviamente, es que pues, tienes que prepararte a evitar el miedo, porque el nervio nos gana, ¿no? Yo así como esos clichés de ahí, cuando voy a dar una conferencia, pues siempre me da un poco de nervio, porque pues sabes que algo te puede fallar, te puedes equivocar, puedes decir una cosa incorrecta sin querer y luego la gente lo va a tomar mal. Pero entonces yo creo que esa humildad de decir, ok, tengo que prepararla, tengo que estar bien claro cuál es mi público. Algo que me pasó en el pasado es que no preguntaba cuál era el target del público. Y entonces de repente le das una conferencia sumamente técnica a gente que no sabe nada. Y el resultado, fatal. O le das una conferencia sumamente de alto nivel a gente muy técnica que está esperando que le des la piedra filosofal. ¿Cuál es el resultado? Frustración total. Entonces tienes que entender cuál es tu público, cuál es tu target, y tienes que modificar el contenido y el lenguaje sobre el cual vas a hablar. Porque de otra manera estás hablándole a ti mismo. ¿No? Entonces tampoco esperes que tu público todo te entienda y todos sean felices, te aplauden, te lleven cargando fuera del salón. Pero tienes que lograr que al menos el gran número de los que están ahí, los que sean, realmente hayan captado la idea general de tu charla, ¿no? Yo creo que esas son como que las cosas. Y también tienes que medir a veces el lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces pues sí se va un chiste, pero recuerda que hay gente que se ofende. A veces puedes decir algún chascarrillo ahí medio colorado, medio subido de tono, pero no, porque hay gente que se puede ofender. Tienes que tener mucha precaución
de que tu público al otro lado no lo conoces. Sí, sí. Y que está esperando un mensaje de utilidad. Y entonces le tienes que confirmar que está oyendo lo correcto, sacarlo de su error en el caso dado, e iniciar una chispa de conocimiento. Y no creer que tú vas a ser el que le va a enseñar en ese momento todo. Claro, sí, Porque no hay tiempo. Sí, No es el medio correcto, ¿no? A lo mucho 2 horas, ¿no? A lo mucho. Yo creo que para que pudieras aprender algo, dar un taller de 4 horas apenas. Sí, por eso justamente el tiempo no compete. No, en 1 hora o 2 horas sí le puedes dar mucho conocimiento y compartir muchas experiencias, pero no, porque tendrían que estar codificados, tendrías que hacer Claro. un handle. Sí, sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias por todo este conocimiento que nos... Y básicamente también por el tiempo que nos prestas. Pues quisiéramos agradecer a Central Connectory otra vez por el espacio. Y ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y encontrar más videos como este en nuestro YouTube. Y nos gustaría también dar visibilidad a algún proyecto que quieras dar o algo que traigas que te gustaría. Pues mira, la verdad es que ahorita estamos trabajando muy fuerte en Wix. Vienen tiempos de cambio porque ha entrado la ley FinTech a México, entonces eso tiene nuevos retos que tenemos que implementar. Y pues la verdad es que estoy muy entretenido estamos haciendo cosas con la nueva versión de Wallet Wix en iPhone. Próximamente la gente la está pidiendo, mucha gente. Entonces ya estamos en proceso alfa, en beta este mes que entra y próximamente a liberar. Y pues me encuentro tranquilo y haciendo cosas divertidas. Actualmente estoy haciendo algo en .NET. Sí, para un proyecto no puedo mencionar mucho. Pero a lo que voy es que el proyecto requiere pues, la integración es necesaria, pues hay que hacerlo en .NET. Claro, entonces el cliente es .NET, pero el backend sí es en Java. Entonces, pues no, en general es lo que andamos haciendo y pues dando aquí unos cursillos a veces para desestresarnos y estresarnos un poco al mismo tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues bueno, el camino más seguro es @LadyVargas en Twitter. Y si quieres escribir un correo, pues siempre tengo ladyvargas@gmail. Y ya, porque en el Facebook siempre ando hablando de cosas raras, publicando fotos y esas cosas que no son tan relevantes. No, pues no, publico ahí a mis fotos preferidas, Carlos Hanson, ando criticando cosas de política y demás. Entonces yo creo que los medios más correctos, si quieren platicarme cosas o preguntarme cosas, el correo en vargas@gmail.com. Y pues si quieren seguirme y pues también comunicarse con mi Twitter. Creo que es lo más fácil, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo. No, ¿de qué? Carlos, que estén muy bien. Gracias.